Mi hija ganó 33 millones de dólares. Y aún así me echó de su vida como si yo fuera una extraña, como si no hubiera nacido de mis entrañas ni crecido con mi esfuerzo. Hoy, con mis manos temblorosas y mi voz gastada por los años, me atrevo a contarles esta historia que aún me duele como si hubiera ocurrido ayer. 3 días después de haberme cerrado la puerta en la cara, ella regresó, no con orgullo, sino con lágrimas y súplicas, rogando algo que el dinero jamás pudo darle. Antes de seguir, quiero invitarte a que me digas en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, porque quiero sentir que no estoy sola al compartir esta herida tan profunda. Recuerdo claramente cómo sonaron esas palabras en mis oídos, duras y frías. Ya no te necesito. Me lo dijo con una seguridad que me atravesó el alma como un cuchillo. Yo, una anciana que lo había dado todo, me quedé de pie, intentando comprender cómo era posible que la sangre de mi sangre pudiera pronunciar semejante sentencia. ¿Cómo es que los millones pueden borrar el amor de una madre? No lo entendí entonces, y aún hoy me cuesta asimilarlo. Les confieso que contarlo me quiebra, pero necesito que escuchen, que me acompañen en este relato, porque sé que muchos de ustedes, sin importar desde qué país o ciudad estén mirando, quizás también han sentido esa traición de alguien amado, ese desgarro en el corazón cuando la persona por la que diste todo decide alejarse. Escríbanme abajo. Quiero leerlos. Quiero saber desde dónde me están escuchando, mientras desahogo esta pena que cargué en silencio por tanto tiempo. Esa tarde, cuando la fortuna se cruzó en su camino, no vi a mi hija sonreír como solía hacerlo. De niña, no vi en sus ojos la chispa de felicidad que una vez me iluminaba el alma. Vi en su mirada algo nuevo, algo ajeno, el brillo del poder, del orgullo, del dinero. Y entendí, demasiado tarde, que algo había cambiado para siempre. Yo solo estaba allí, de pie, como un mueble viejo que estorbaba en su nueva vida llena de lujos. Quiero que me entiendan. Yo no envidiaba su riqueza. Al contrario, mi corazón se alegró al saber que la vida le daba una oportunidad que yo nunca tuve. Pero lo que jamás imaginé fue que ese mismo regalo se convertiría en el verdugo que cortaría los lazos entre nosotras. Cuando me echó, no solo me sacó de su casa, me sacó de su vida, de su mundo, de su futuro, y yo me quedé sola, con mis recuerdos y mis años encima, preguntándome si había fallado como madre. Tal vez los que están escuchando desde lejos piensen que exagero, pero quienes conocen el amor de una madre saben que no hay dolor más grande que sentirse desplazada por el hijo que uno mismo crió. ¿Alguna vez te pasó algo así? ¿Has sentido cómo alguien a quien diste todo de pronto te da la espalda? Déjame tus palabras en los comentarios, porque en este momento, al abrir mi corazón, necesito sentir que no soy la única que vivió una herida tan cruel. El eco de la puerta cerrándose aún resuena en mi memoria. Fue un golpe seco, más duro que cualquier enfermedad, más frío que cualquier invierno que haya vivido. Caminé sola por la calle esa noche, y cada paso que daba me pesaba como si llevara encima el peso de los 33 millones que ahora eran suyos. Pero lo único que me faltaba a mí no era dinero, era mi hija. Quizás piensen que después de tantas decepciones uno se acostumbra, pero no, queridos míos. La traición de un hijo nunca deja de doler. Yo, que había tejido ropa con mis propias manos cuando era pequeña, que había trabajado hasta dejarme la piel para que nunca le faltara un plato de comida. ¿Cómo podía ahora quedarme sin ella, siendo invisible para la persona por la que viví toda mi vida? 3 días pasaron. Solo 3. Y en esos 3 días envejecí 10 años. El silencio de la casa, la ausencia de su voz, la falta de un mamá, dicho con cariño, era un vacío insoportable. Hasta que, al tercer día, algo sucedió que jamás olvidaré.
ella volvió. Y no volvió como la mujer altiva que me echó, sino como la niña que alguna vez me abrazó con miedo, temblando, buscando refugio. Por eso estoy aquí, frente a ustedes, contando mi verdad, porque sé que cada persona que escuche esta historia se llevará una lección, y quizá también encuentre un espejo en mis palabras. Mi hija me echó cuando el dinero se le subió a la cabeza, pero la vida, en solo 3 días, le enseñó que hay cosas que ni los millones pueden comprar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vino después cambió todo. Y no olvides dejarme en los comentarios desde dónde me estás acompañando. Quiero sentir que mi voz llega a cada rincón, que no estoy sola recordando la herida más grande de mi vida. Cuando pienso en los años de mi juventud, lo primero que recuerdo no son fiestas, ni viajes, ni lujos. Lo que me viene a la mente son mis manos ásperas, cansadas de tanto trabajar, y el rostro de mi hija dormida en una cuna humilde, con un hilo de baba cayendo de su boquita inocente. Esa imagen me dio fuerzas para levantarme cada madrugada, aunque no hubiera dormido ni 2 horas, porque ser madre, queridos míos, es cargar el mundo entero en la espalda y aún así sonreírle al hijo para que nunca sospeche del peso que llevamos. Trabajé en casas ajenas, limpiando pisos hasta que mis rodillas sangraban. Lavé ropa en agua helada que partía la piel. Cociné en fogones ajenos para llenar de pan nuestra propia mesa. Nunca me avergoncé de esos oficios, porque mientras mi hija tuviera que comer y ropa limpia que ponerse, cada callo en mis manos valía la pena. Yo no tenía grandes sueños para mí. Todos los sueños que guardaba eran para ella. No saben lo duro que es volver a casa, con los zapatos gastados, y aún así inventar sonrisas para que tu hija no sienta la dureza del mundo. Yo le contaba cuentos, mientras mis ojos se cerraban del cansancio. Le inventaba príncipes y castillos, mientras por dentro me preguntaba si al día siguiente alcanzaría para el pan. Pero verla dormir abrazada a mi cuello me hacía creer que todo tenía sentido, que ningún sacrificio era demasiado grande cuando el pago era su risa. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora, desde distintas ciudades, también han vivido eso, partirse el alma por sus hijos, renunciar a sueños propios para levantar los sueños de ellos. ¿No es acaso el amor de un padre o una madre el más puro de todos? Por eso quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde me acompañan y qué sacrificios han hecho ustedes por amor a sus hijos. Este espacio no es solo mi desahogo, es también un refugio donde podemos reconocernos unos en otros. Yo no tuve lujos ni riquezas, pero mi hija jamás pasó hambre, jamás durmió en la calle, jamás fue rechazada en la escuela por no tener zapatos. Porque si había que dar los míos para que ella caminara segura, yo lo hacía sin pensarlo. Nadie me obligaba, ni necesitaba que alguien me lo reconociera. Lo hacía porque era mi niña, mi motor, mi razón de existir. Y créanme, no hay pobreza que pueda quebrar a una madre que tiene a su hijo en brazos. Cuando ella creció y empezó a destacar en la escuela, mi pecho se inflaba de orgullo. Las maestras me decían, su hija es muy inteligente, tiene futuro. Y yo lloraba por dentro, porque sentía que cada noche sin dormir, cada plato que yo dejaba de comer para que ella lo tuviera, estaba dando frutos. Mi hija era mi victoria, mi trofeo, mi premio más grande. Yo no necesitaba nada más. A veces me pregunto si ella recuerda esos años, si en algún rincón de su memoria todavía vive la imagen de mí corriendo bajo la lluvia para llevarle sus útiles a la escuela, o esperándola bajo el sol con una bolsita de agua fresca porque sabía que llegaba cansada. Me duele pensar que el dinero borró todo eso, que 33 millones pesaron más que décadas de amor incondicional. Pero aquí, al recordar, yo me aferro a esos instantes como a un tesoro que nadie me puede arrebatar.
Quiero que entiendan que yo no estoy contando esto para dar lástima, sino para mostrarles cómo el amor de una madre se forja en la renuncia, en el sacrificio silencioso que casi nunca se aplaude. Yo sé que muchos de ustedes, al escucharme, sienten un nudo en la garganta, porque quizá sus propias madres hicieron lo mismo por ustedes, o quizá ustedes lo están haciendo hoy por sus hijos. Si es así, no se queden callados. Escríbanlo en los comentarios, porque esas historias también merecen ser escuchadas. Hoy, al mirar mis manos viejas y arrugadas, veo las huellas de esos años de lucha. Cada arruga tiene un nombre, cada cicatriz guarda un recuerdo. Y aunque el mundo diga que esas marcas son fealdad, yo las miro como coronas de reina, porque son la prueba viviente de que todo lo que fui lo entregué a mi hija. Tal vez ella ya lo olvidó, pero yo no. Y mientras tenga voz, seguiré recordándoselo al mundo. Por eso, cuando llegó ese dinero a su vida, lo recibí con alegría, creyendo que era una bendición que también compartiríamos. Nunca imaginé que el fruto de mi sacrificio se volvería contra mí, que aquello que debía darnos paz sería el arma que partiría nuestra unión. Pero eso, mis queridos oyentes, se los contaré en el siguiente tramo de esta historia, porque lo que ocurrió después marcó para siempre el destino entre mi hija y yo. Cuando mi hija empezó a dar sus primeros pasos hacia el futuro, yo sentía que la vida me estaba regalando pequeñas victorias que jamás había imaginado. Recuerdo el día en que volvió de la escuela con su primera estrellita dorada pegada en el cuaderno. Su sonrisa iluminaba tanto que mis propios cansancios desaparecían de golpe. Yo la miraba y pensaba, todo esto vale la pena. Cada desvelo, cada lágrima escondida, todo cobra sentido al ver brillar sus ojos. Y aunque el mundo nunca lo supiera, yo me sentía la mujer más rica, porque mi mayor tesoro era verla crecer con esperanza. Los años pasaron y mi niña se fue convirtiendo en una joven fuerte, inteligente, con una determinación que me llenaba de orgullo. Me gustaba verla luchar por sus sueños, observar cómo levantaba la cabeza ante los problemas y cómo se esforzaba en cada meta que se proponía. Yo sabía que gran parte de esa fuerza venía de los ejemplos silenciosos que le di. Nunca rendirse, nunca dejar de pelear, aunque la vida pareciera injusta. Esa era mi herencia para ella, mucho antes de que llegaran los millones. Había días en los que, al verla estudiar hasta tarde, me quedaba en la puerta mirándola en silencio, y se me llenaban los ojos de lágrimas porque, en esa imagen, encontraba el reflejo de mi propia vida. Yo trabajando hasta el amanecer, y ahora ella, dedicándose con la misma entrega. En esos instantes me decía, lo logré. Mi hija va a llegar más lejos de lo que yo jamás pude soñar. Y esa certeza me daba paz, como si mis sacrificios ya hubieran sido recompensados. No voy a negar que muchas veces me sentí sola, que me hubiera gustado tener un compañero que compartiera conmigo esos orgullos de madre. Pero nunca me quejé, porque la sonrisa de mi hija llenaba cualquier vacío. ¿Saben lo que se siente cuando tu hijo te abraza y te dice, «Gracias, mamá, por todo lo que haces por mí»? Ese instante borra años de dolor, y yo tuve la fortuna de escucharlo de su boca más de una vez. Era mi combustible, mi razón, de seguir adelante aunque mis fuerzas ya flaquearan. Cuando terminó sus estudios y empezó a abrirse camino en el mundo, yo sentía que volaba con ella. Cada logro suyo era mío también. La gente me decía, «¿Qué hija tan brillante tiene?» Y yo, con el corazón hinchado de emoción, respondía en silencio, «Sí, es mía, salió de mí. La formé con mis manos, con mis desvelos, con mi amor incondicional». Ese era mi secreto orgullo, el que me acompañaba cada noche al acostarme.
Algunas veces la vida parecía sonreírnos, y yo pensaba que ya nada malo podría pasarnos. Creía que había criado a una mujer de bien, una hija que jamás olvidaría sus raíces ni la mano que la sostuvo desde que era apenas una bebé indefensa. Me repetía a mí misma que, aunque yo ya era una anciana, siempre tendría un lugar en su corazón. Confiaba en que el tiempo jamás borraría la huella de mis sacrificios, ni el eco de mis consejos. Y aquí es donde me duele el alma, porque yo estaba equivocada. Todo ese orgullo, todo ese amor, toda esa entrega, parecían desvanecerse el día que el dinero tocó su vida. Es terrible pensar que lo que un día fue un lazo irrompible se convirtió, de pronto, en una cadena frágil que se rompió al primer roce de la ambición. Yo, que la vi convertirse en una mujer de bien, nunca imaginé que también se transformaría en alguien capaz de arrancarme de su vida con tanta facilidad. Hoy, al recordar esos años, me aferro al orgullo que sentí, aunque duela pensar que para ella quedó enterrado en el pasado. Yo todavía veo a la niña que corría hacia mí con los brazos abiertos, aunque sus palabras de adulta me hirieran más que cualquier cuchillo. El público que me escucha desde tantas ciudades distintas quizás se pregunte, ¿cómo es posible que el amor de madre y el orgullo más puro puedan ser arrasados por 33 millones? Y yo me hago la misma pregunta todos los días. Por eso les pido, a quienes me acompañan en este relato, que me digan en los comentarios si también han sentido ese orgullo que después se volvió dolor. ¿Han visto cómo un hijo, al crecer, olvida la raíz que lo sostuvo? Escríbanme desde dónde me están escuchando, porque necesito saber que al abrir mi corazón no estoy sola, que mis palabras encuentran eco en quienes también han amado tanto a un hijo que, después, los hirió. Y mientras continúo esta historia, quiero que me acompañen hasta el final, porque lo que ocurrió después fue el inicio de una herida que jamás cicatrizó. El momento en que la fortuna entró a su vida, y con ella llegó la traición más grande que una madre puede soportar. El día que la fortuna llegó a la vida de mi hija yo lo recuerdo con tanta claridad como si hubiera pasado ayer. Era una mañana común, de esas en las que el sol entra tímidamente por la ventana y yo me levanto a preparar mi café, sin imaginar que en cuestión de horas el mundo entero iba a dar un giro que lo cambiaría todo. De pronto, ella llegó con los ojos brillantes y una sonrisa nerviosa, y me dijo con voz entrecortada: «Mamá, no vas a creerlo. Me han dado 33 millones de dólares». Por un instante me quedé en silencio, como si no entendiera esas palabras, como si fueran un idioma ajeno. 33 millones. ¿Cómo puede uno siquiera imaginar tal cantidad cuando toda su vida ha contado hasta el último centavo? Yo me alegré de corazón, porque pensé que ese dinero era una bendición caída del cielo. En mi mente ingenua, lo primero que pensé fue: al fin no tendrá que sufrir como yo sufrí. Al fin podrá vivir la vida sin la carga del hambre ni del cansancio. La abracé con fuerza, como cuando era niña, y le dije que estaba orgullosa de ella, que quizá el destino, después de tanto sacrificio, por fin nos sonreía. No pensé en mí. No deseé un solo peso de esa fortuna. Mi único pensamiento fue que por fin mi hija podría vivir tranquila, sin el peso de las carencias que a mí me acompañaron siempre. Recuerdo que esa tarde me senté en mi vieja mecedora y comencé a imaginar un futuro diferente. La vi a ella, feliz, quizá formando una familia, rodeada de paz y seguridad, y a mí a su lado, no como carga, sino como testigo de que todo lo que sembramos con amor algún día florece. Me ilusioné, como una niña, lo confieso. Soñé que aquella riqueza no solo traería comodidades, sino también unión, más tiempo juntas, más abrazos compartidos. Pero qué equivocada estaba. El dinero no vino a solo acercarnos,
vino a dividirnos. En los primeros días todo parecía un milagro. La vi comprar cosas que jamás imaginó tener. Ropa elegante, joyas, cenas en restaurantes donde nunca habíamos puesto un pie. Yo la miraba y sonreía, porque pensaba que al fin estaba probando la dulzura de una vida que tantas veces había imaginado desde niña. Pero algo en su mirada empezó a inquietarme. Era como si ya no me viera a mí, como si su mundo se estuviera llenando de rostros nuevos y yo comenzara a ser apenas una sombra en un rincón. Hubo una noche en la que me quedé despierta, preguntándome si acaso estaba exagerando. Tal vez solo era mi inseguridad de madre anciana que teme ser desplazada. Pero en el fondo de mi corazón había una voz que me decía: «Ten cuidado, algo está cambiando». Y esa voz, aunque traté de ignorarla, se volvió cada vez más fuerte a medida que pasaban los días, porque mientras el dinero crecía, nuestro vínculo parecía encogerse. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan desde diferentes ciudades entienden de lo que hablo. A veces la vida te da un regalo tan grande que termina siendo una maldición disfrazada. El dinero puede comprar casas, coches, viajes, pero nunca podrá comprar la lealtad ni el amor verdadero. Díganme en los comentarios, ¿qué harían ustedes si un hijo suyo de pronto se volviera millonario? ¿Creen que ese dinero los acercaría o los separaría? Quiero leerlos, porque necesito saber si mis temores eran solo de madre o si realmente había visto el peligro antes de que todo se desplomara. Con cada día que pasaba, mi hija se rodeaba de personas que yo no conocía. Eran amigos que aparecieron de la nada, sonrisas interesadas que se colaban en su vida como moscas atraídas por la miel. Y yo, que había estado siempre allí, me convertía en alguien invisible. Recuerdo una vez que la llamé para cenar conmigo, como solíamos hacerlo siempre. Y ella me respondió que tenía una reunión importante, que ya no tenía tiempo para esas cosas sencillas. Esa frase me dolió más de lo que puedo explicar, porque para mí esas cosas sencillas eran el tesoro más grande. Esa fortuna inesperada empezó a levantar un muro entre nosotras. Yo seguía creyendo que era cuestión de tiempo, que después de probar el sabor del lujo, volvería a buscar mis brazos, como siempre lo había hecho. Pero no, mis queridos oyentes. Lo que sucedió después me demostró que el dinero no solo cambia los bolsillos, cambia también el corazón. Y yo estaba a punto de descubrir, de la forma más cruel, que mi lugar en su vida ya no existía. Al principio fueron detalles tan pequeños que yo misma intentaba justificar. Una llamada que no contestaba, una visita prometida que se postergaba, un «te quiero» que se fue quedando cada vez más en silencio. Yo me decía, está ocupada, está aprendiendo a manejar su nueva vida, no debo ser egoísta. Pero dentro de mí, una sensación amarga empezaba a crecer. Yo conocía a mi hija mejor que nadie. Había sido testigo de sus risas y sus llantos, de sus ilusiones y sus miedos, y sabía, aunque no quisiera aceptarlo, que ya no era la misma. La primera vez que la vi llegar rodeada de desconocidos, con un aire de superioridad que nunca le había visto, sentí un escalofrío en la espalda. No era mi niña la que entraba. Por esa puerta era otra mujer, transformada por el brillo del dinero y las falsas sonrisas que la rodeaban. Caminaba con paso seguro, vestía con ropa que yo ni siquiera podía nombrar, y me hablaba con un tono distante, como si mi voz ya no tuviera autoridad ni importancia. Me dolía escucharla hablar de viajes, de negocios, de inversiones, como si la vida fuera solo eso, números y apariencias. Antes, sus conversaciones estaban llenas de sueños, de ilusiones, de esas cosas sencillas que nos unían, como cocinar juntas o recordar los tiempos en que apenas nos alcanzaba para un pan. Pero ahora, esas memorias parecían haberse borrado,
de su corazón. Cada palabra suya me hacía sentir más pequeña, más fuera de lugar. Una tarde, cuando intenté darle un consejo, se rió con un dejo de burla y me dijo: «Mamá, tú no entiendes estas cosas. Déjame a mí, que ahora sé cómo funciona la vida». Esas palabras fueron como una bofetada. No porque me negaras no aprender, sino porque me hizo sentir que los años que viví, las lecciones que la vida me enseñó a base de golpes y sacrificios, ya no valían nada. En ese momento entendí que el dinero le había dado una confianza que la estaba cegando, alejándola de mí. Yo trataba de convencerme de que todo era temporal, que era una etapa, que al final ella volvería a buscar mi abrazo. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se debilitaba más. Sus llamadas se hicieron escasas, sus visitas rápidas, sus palabras frías. Había momentos en que me sentía una invitada incómoda en su propia vida, como si mi presencia le recordara algo que prefería olvidar. Su origen humilde, la madre que había limpiado casas para darle de comer. Sé que muchos de ustedes que me están escuchando desde distintas ciudades han visto cómo el dinero cambia a la gente. Dicen que el dinero revela quiénes somos realmente, y me aterra pensar que quizá mi hija siempre tuvo esa semilla de soberbia en su interior, esperando solo la oportunidad para brotar. ¿Ustedes qué piensan? ¿El dinero transforma o simplemente desnuda lo que ya estaba oculto en el corazón? Escríbanlo en los comentarios, porque necesito sentir que no soy la única que se hace esa pregunta. Recuerdo una escena que me partió en dos. Estábamos en una comida familiar y alguien le preguntó por mí, por lo mucho que la había apoyado, de niña. Ella sonrió y dijo: «Sí, mi mamá me ayudó, pero todo lo que tengo ahora es gracias a mi esfuerzo». Sus palabras resonaron en mis oídos como un trueno. Claro que era su esfuerzo, nadie lo negaba, pero borrar de un plumazo todos mis sacrificios fue como arrancarme el alma. Ese día entendí que yo ya no formaba parte de su narrativa de éxito, que en su nuevo mundo yo sobraba. Y así fue como poco a poco me fui convirtiendo en una sombra en su vida. Una sombra incómoda que cargaba recuerdos que ella quería enterrar, que representaba la pobreza de la que ahora renegaba. Yo, su madre, la que la crió con desvelos y hambres, había pasado a ser un estorbo para la mujer que se creía autosuficiente. Y aunque me doliera aceptarlo, su mirada me lo confirmaba cada vez que me veía. Yo ya no era parte de su presente. El cambio en mi hija fue como una muerte lenta. No hubo un día exacto en que dejara de ser mi niña. Fue un proceso silencioso, en el que cada sonrisa se volvió indiferencia, cada abrazo se volvió ausencia, cada palabra se volvió herida. Y yo, sentada en mi silla de anciana, solo podía mirar cómo mi hija se alejaba más y más, no hacia un lugar físico, sino hacia un mundo donde el amor de madre ya no tenía cabida. Y lo peor de todo es que yo sabía que lo peor estaba por venir. Porque si en esos días el desprecio dolía, el día en que me echó definitivamente de su vida fue la estocada final. Pero de eso, mis queridos oyentes, les hablaré en el próximo tramo de esta confesión, porque fue ahí donde mi corazón terminó de romperse y donde entendí que los 33 millones de dólares no solo compraron lujos, también compraron mi ausencia. El día que mi hija me echó de su vida no empezó distinto a otros. Yo había preparado una sopa sencilla, de esas que a ella tanto le gustaban de niña, con el aroma que siempre llenaba nuestra casa, y le recordaba que, aunque el mundo allá fuera fuera duro, aquí siempre había un refugio. Toqué a su puerta con la ilusión de compartir aunque fuera un rato de su tiempo, pero lo que encontré al otro lado fue una mirada fría, distante, cargada de impaciencia. Me dijo que estaba ocupada, que no podía recibirme, y cuando insistí, con la ingenuidad de una madre que cree que su presencia nunca molesta, soltó las palabras que aún hoy me retumban en los oídos. «Mamá, ya no te necesito, vete».
En ese instante sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo una frase, era una sentencia. Yo, que había sido su todo, me convertía de golpe en nada. Yo, que le había dado techo, comida y cariño, ahora era tratada como un estorbo, como una sombra que interrumpía su nueva vida brillante. Sus ojos no temblaron, su voz no dudó. Era como si realmente creyera que su madre ya no tenía lugar en su mundo. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que lo decía en serio. Recuerdo que mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me faltaba el aire. Miré sus manos, esas mismas que un día fueron pequeñas y suaves en las mías, y ya no las reconocí. Eran manos frías, manos que sostenían contratos, cuentas bancarias y llaves de autos de lujo. Pero no eran las manos de la niña que buscaba las mías cuando tenía miedo. Yo quise abrazarla, quise decirle que aunque me echara, yo seguiría amándola. Pero no tuve fuerzas. Me quedé muda, con el alma rota, mientras ella cerraba la puerta en mi cara. Caminé de regreso a mi casa con pasos lentos, tambaleantes, como quien carga un ataúd invisible. No lloré en el momento, porque el golpe había sido tan duro que ni las lágrimas me salían. Solo podía escuchar en mi cabeza una y otra vez esa frase: «Ya no te necesito». ¿Cómo puede una hija decir eso a la madre que le dio todo? ¿Cómo puede el dinero borrar los desvelos, las noches de hambre, los abrazos de consuelo? Esa pregunta me acompaña desde entonces, y quizás me acompañe hasta el final de mis días. Esa noche, al llegar a mi cama vacía, las lágrimas por fin salieron. Mojaron mi almohada como un río imparable. Me dolía el pecho, me ardían los ojos, me temblaba el cuerpo entero. Era un dolor distinto a cualquier otro. No era físico, era el desgarro de saber que ya no era importante para la persona que más amaba. Miré el techo en la oscuridad y me pregunté si había fallado como madre, si había algo que hice mal para merecer ese desprecio. Sé que muchos de ustedes que me escuchan desde distintas ciudades han sentido ese vacío, ese golpe inesperado, de alguien amado que un día decide apartarte. Díganme en los comentarios, ¿alguna vez alguien a quien le dieron todo les ha dicho que ya no los necesita? Quiero leerlos. Quiero saber si en algún rincón del mundo alguien entiende esta herida, porque a veces siento que si no la comparto, me consume en silencio. Al día siguiente la casa se me hizo enorme y fría. El silencio era tan pesado que dolía respirar. Ya no esperaba llamadas. Ya no preparaba 2 platos en la mesa. Ya no encendía la radio para esperarla como solía hacer cuando era joven. Me sentía invisible, como si mi existencia ya no tuviera propósito. Y sin embargo, dentro de mí, la voz del amor de madre seguía viva, susurrándome que algún día ella regresaría, porque una madre, aunque la hieran, aunque la expulsen, nunca deja de esperar. Esa expulsión fue como una muerte en vida. No enterré a mi hija en un cementerio, pero la perdí igual. Perdí su voz, su risa, su compañía. Perdí el derecho de llamarla y sentirme escuchada. Perdí mi lugar en su vida. Y lo más cruel fue que todo eso se debió a los 33 millones que, en lugar de acercarnos, nos arrancaron la una de la otra. El dinero se convirtió en un muro infranqueable, y yo quedé del otro lado, sola, vieja y con el corazón hecho trizas. Hoy, al recordar ese momento, todavía siento que el aire se me corta, porque ningún ser humano está preparado para ser rechazado por su propio hijo. Ningún dinero del mundo justifica esa crueldad. Y aunque han pasado años, el eco de esa puerta, cerrándose, aún me persigue en mis noches de insomnio. Esa fue la puñalada más profunda, la prueba más amarga de que a veces la riqueza empobrece lo más valioso, el alma. Y lo que vino después, mis queridos oyentes, fue aún más inesperado, porque apenas 3 días después de haberme echado,
De su vida mi hija regresó a mi puerta, pero ya no con soberbia ni con lujo, sino con lágrimas, con miedo y con la voz rota pidiéndome ayuda. Pero esa parte de la historia se las contaré enseguida, porque allí es donde la vida me demostró que nada es eterno, ni la soberbia ni el desprecio. La soledad que vino después fue peor que cualquier enfermedad. Al llegar a mi casa, el silencio me golpeó como un puño invisible. Antes, aunque vivía sola, siempre esperaba el timbre de su voz, una llamada, un golpe en la puerta, algo que me recordara que seguía siendo parte de su vida. Pero ahora, después de que me expulsó con esas palabras crueles, lo único que escuchaba eran los latidos de mi corazón descompasado y el crujir de las paredes en la noche. Jamás pensé que la ausencia de un hijo pudiera sentirse tan pesada como una losa puesta encima del pecho que no me dejaba respirar. Yo seguía poniendo 2 platos en la mesa, como si una parte de mí se negara a aceptar la realidad. Servía la sopa en mi viejo tazón y dejaba el otro vacío, esperando un milagro que nunca llegaba. Y mientras comía despacio, las lágrimas se mezclaban con cada bocado. Comer sola es distinto cuando se trata de soledad impuesta. Cuando alguien que amas te arranca de su vida a la fuerza. Es un silencio que grita, es un vacío que hiere más que el hambre. Las noches eran las peores. Acostarme en mi cama y estirar la mano hacia la otra almohada era como tocar un hueco de hielo. No había calor, no había voz, no había nadie que me dijera «Buenas noches, mamá». Cerraba los ojos y, en lugar de dormir, revivía cada momento en que la tuve pequeña en mis brazos, cuando su cuerpecito se acurrucaba buscando seguridad en mí, y pensar que esa misma niña me había dicho que ya no me necesitaba era un cuchillo que se clavaba más hondo con cada recuerdo. Salía a caminar por las calles para distraer mi mente, pero hasta el viento me parecía indiferente. Veía a otras, madres tomadas del brazo con sus hijos adultos, compartiendo risas, caminando despacio, y me ardían los ojos de lágrimas contenidas. Yo envidiaba esa simple compañía, ese gesto sencillo que vale más que cualquier fortuna. Porque ahí entendí que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en tener a quien sentarse a tu lado, aunque no haya nada en la mesa. Yo sé que quienes me escuchan desde distintas ciudades quizás también han probado el sabor amargo de la soledad. Esa soledad que no se llena con música, con televisión, ni con recuerdos. Esa soledad que duele en los huesos y en el alma. Quiero que me lo cuenten en los comentarios. ¿Han sentido ese abandono, ese vacío que deja a alguien que debería estar contigo y no lo está? Necesito saber que no soy la única que se quebró en las madrugadas por el desprecio de un ser querido. Había días en los que trataba de convencerme de que todo cambiaría, que tarde o temprano mi hija recapacitaría y volvería a mi lado. Pero la esperanza es un arma de doble filo. Me mantenía viva, pero al mismo tiempo me desgarraba porque, cada día que pasaba sin verla, era un recordatorio de que quizá ese reencuentro nunca llegaría. Y entonces, la soledad se volvía más cruel, más pesada, como una sombra que no me soltaba. A veces hablaba sola, como si aún estuviera conmigo. Le contaba cómo me había ido el día, qué había cocinado, qué flores había visto en el camino. Parecía una locura, pero era mi manera de sentirla cerca, de engañar a mi propio corazón para que no se apagara. Y sin embargo, cada palabra que decía en voz alta rebotaba en las paredes vacías y me devolvía el eco de mi dolor. Nunca pensé que la soledad pudiera envejecer tanto a una persona en tan poco tiempo. En cuestión de días, sentí que mi cabello se volvió más blanco, que mis manos se arrugaron más, que mis pasos se hicieron más torpes. Es que la tristeza no solo hiere el alma, también marchita el cuerpo. Me miraba al espejo y casi no me reconocía, como si la mujer que veía ahí fuera una versión cansada y derrotada de la madre fuerte que alguna vez fui.
Pero lo más cruel de todo era pensar que mi hija, con todos sus millones, estaba rodeada de gente, de lujos, de ruido. Y yo, en cambio, estaba rodeada de silencio. Era un contraste tan brutal que dolía imaginarla brindando en mesas llenas mientras yo me abrazaba a una almohada vacía. Porque sí, el dinero le había comprado compañía, pero no amor. Le había comprado risas, pero no cariño verdadero. Y mientras tanto yo me quedaba con lo único que me había sobrado: la soledad del despojo. Y sin embargo, en medio de esa soledad, ocurrió lo inesperado. Porque solo 3 días después de haberme dejado hundida en ese vacío, la vida la trajo de nuevo a mi puerta. Y no era la hija altiva y orgullosa que me había despreciado, sino una mujer rota, asustada, con lágrimas que borraban todo el maquillaje de su falsa felicidad. Pero esa parte, mis queridos oyentes, es la que marcó un antes y un después, y es la que quiero contarles en el siguiente tramo de esta historia. 3 días después de haberme cerrado la puerta en la cara, cuando yo todavía estaba lamiendo las heridas de la soledad y convencida de que la había perdido para siempre, escuché un golpeteo tembloroso en mi puerta. Era de madrugada. La casa estaba en silencio, y por un momento pensé que era el viento o alguna ilusión provocada por mi mente cansada. Pero el llamado insistió, débil, casi como un suspiro que suplicaba ser atendido. Me levanté con las piernas entumecidas y, al abrir, allí estaba ella. Mi hija, mi orgullo, mi dolor, convertida en un espectro de sí misma. La vi temblar, con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido por las lágrimas y las manos aferradas a mis brazos, como si yo fuera su último refugio. Y en ese instante, todo el orgullo, toda la rabia que yo había sentido al ser rechazada, se desvaneció en un segundo, porque lo que vi frente a mí no era una mujer millonaria, sino una niña asustada que buscaba desesperadamente a su madre. Su voz quebrada apenas alcanzó a susurrar: «Mamá, ayúdame, por favor». Y esas palabras, aunque venían después del dolor más cruel, perforaron mi corazón de una manera distinta. No con rabia, sino con compasión. Me contó, entre sollozos, que quienes la rodeaban solo la buscaban por su dinero, que la habían engañado, que se sentía traicionada y sola, más sola de lo que yo misma me encontraba en mi casa vacía. Sus supuestos amigos se habían esfumado cuando dejó de abrir la billetera, y de pronto comprendió que los abrazos que recibía eran comprados, que las sonrisas que le ofrecían eran falsas, y que el lujo que la rodeaba era solo una máscara que ocultaba un vacío insoportable. Allí estaba, con 33 millones en el banco, pero sin un solo hombro verdadero en el cual llorar. Yo la escuchaba y cada palabra me desgarraba. Parte de mí quería decirle: «¿Lo ves? Esto pasa cuando olvidas de dónde vienes». Pero otra parte, la más fuerte, la que nunca deja de ser madre, solo quería tomarla en mis brazos y consolarla. Porque aunque me hubiera echado, aunque me hubiera herido, verla tan rota me recordaba a aquella niña que lloraba en mis noches de desvelo, pidiéndome que la abrazara porque había tenido una pesadilla. Y en cierto modo, esa noche también había tenido una pesadilla, solo que esta vez era real. Mientras la sostenía pensé en lo irónico de la vida. 3 días antes me había dicho que ya no me necesitaba, y ahora volvía pidiendo la ayuda, que ni el dinero más grande del mundo podía darle. Esa fue la prueba de que la riqueza no puede comprar lo esencial: la sinceridad de un abrazo, el consuelo de una palabra verdadera, el refugio de una madre. Y yo me preguntaba cuántas personas en el mundo habrían dado cualquier cosa por tener a su madre viva en un momento de desesperación, mientras mi hija, habiéndome tenido siempre, me despreció hasta que el dolor la obligó a volver. Queridos oyentes, ustedes que me acompañan desde tantas ciudades,
Díganme en los comentarios. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? ¿Cerrar la puerta y dejarla aprender su lección? ¿O abrir los brazos y olvidar el desprecio por el que me había hecho pasar? Yo confieso que esa noche mi corazón se debatía entre el orgullo herido y el amor eterno de madre, y no supe cuál era más fuerte hasta que sentí sus lágrimas empapar mi hombro. La caída de mi hija fue rápida, como una torre que parecía indestructible pero que en realidad estaba construida sobre cimientos de arena. Bastaron 3 días de soledad para que el brillo de los millones se apagara y quedara al descubierto la verdad, que todo lo que ella había conseguido era tan frágil como el papel, y que lo único sólido en su vida era la vieja mujer a la que había despreciado. Esa fue su lección, y también la mía, porque comprendí que la soberbia siempre tiene un precio, y que el amor, por mucho que se maltrate, nunca deja de existir en el corazón de una madre. Esa noche, al verla arrodillada en el suelo, comprendí que el dinero puede dar un colchón suave para dormir, pero no puede dar paz en la conciencia. Puede llenar mesas de banquetes, pero no puede llenar el vacío del alma. Puede rodearte de multitudes, pero no puede garantizarte que alguien te ame de verdad. Y mi hija, con sus millones, había descubierto esa verdad de la manera más cruel, sola, quebrada y buscando desesperadamente el abrazo que siempre despreció. Yo cerré los ojos y suspiré, porque sabía que esa historia no había terminado, que apenas comenzaba otra etapa marcada por el dolor, la reflexión y las decisiones más difíciles que una madre puede tomar. Y aunque mi corazón estaba desgarrado, también supe que la vida me estaba poniendo a prueba. Demostrar si el amor que siempre proclamé era tan grande como para superar la traición que había recibido. Y lo que sucedió después, mis queridos, fue aún más difícil de afrontar. Porque cuando un hijo vuelve pidiendo ayuda, uno no solo enfrenta el pasado, también enfrenta la decisión de si vale la pena abrir el corazón otra vez. Pero eso se los contaré en la siguiente parte de mi historia, porque allí se desató el conflicto más profundo de mi vida, el de elegir entre el rencor y el perdón. Mi hija, esa misma que 3 días antes me había echado de su vida con palabras que aún sangraban en mi memoria, estaba ahora arrodillada frente a mí, con las manos temblorosas aferrándose a mi falda como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Su voz quebrada apenas lograba formar frases claras entre sollozos, pero cada palabra que entendía me atravesaba como un cuchillo. Mamá, lo he perdido todo. Me usaron, me engañaron, me dejaron sola. No me queda nadie más que tú. Y en ese instante, aunque yo quería aferrarme al enojo y al dolor que me había causado, el corazón de madre dentro de mí se derritió como cera frente a una llama. Me confesó que había confiado en personas que la llenaban de halagos y promesas, que había entregado parte de su fortuna a manos equivocadas, y que ahora no solo estaba siendo perseguida por la codicia de otros, sino también por la culpa que no la dejaba dormir. Creí que el dinero lo era todo, pero ahora me doy cuenta de que no tengo nada. Me siento vacía, mamá, vacía. Sus lágrimas caían pesadas, y yo las recogía con mis dedos temblorosos, recordando aquellas noches en que lloraba de niña porque le dolía la fiebre o porque algún sueño malo la despertaba. El orgullo herido dentro de mí me decía que no debía ceder tan fácil, que debía recordarle que ella me había despreciado, que me había tratado como un estorbo. Pero al verla allí, rota, despojada de todo lo que creía tener, solo vi a mi hija. Y aunque el dolor me quemaba por dentro, también me quemaba la ternura, ese instinto irrenunciable que hace que una madre proteja incluso a quien la ha lastimado. En mis labios jugueteaban las palabras de reproche, pero en mi corazón solo nacían susurros de consuelo. Yo sé que quienes me escuchan desde tantas ciudades diferentes
entienden esta contradicción. El amor de madre es un fuego extraño. Puede doler más que nada en el mundo, pero nunca se apaga del todo. Díganme ustedes en los comentarios, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Le darían la espalda para que aprendiera su lección o la abrazarían aún después de la traición? Porque yo confieso que esa noche, frente a su pedido de ayuda, me debatí entre dos fuegos, el de mi orgullo herido y el de mi amor eterno. Ella me habló de sus noches sin dormir, de las miradas de burla de aquellos que antes le sonreían cuando su dinero brillaba, y de cómo de repente se encontró sola en una casa enorme, rodeada de lujos que no podían hablarle ni abrazarla. Creí que los amigos que hice eran verdaderos, pero solo querían mi dinero. Cuando dejé de dar, me dejaron también a mí. La escuchaba y cada frase era como un eco de advertencias que alguna vez intenté darle, pero que su soberbia no quiso escuchar. Me pidió que la dejara quedarse conmigo, que aunque fuera un rincón de mi casa le bastaba, que necesitaba sentir de nuevo lo que ningún hotel, ninguna mansión, ningún viaje pudo darle: el calor de un hogar. Y entonces entendí que esos 33 millones, que para mí eran imposibles de imaginar, no habían hecho más que robarle lo más sagrado: la paz y el amor verdadero. Frente a mí tenía a una mujer con dinero, sí, pero también a una hija mendigando cariño como una huérfana. En ese momento, el silencio se volvió pesado, porque mis pensamientos chocaban entre sí. Una parte de mí quería abrazarla de inmediato, borrar todo el dolor y darle la bienvenida. Otra parte, la que aún sangraba, me decía que debía dejarla sentir las consecuencias, que no podía ser siempre yo quien cargara sus errores. Pero, al verla, arrodillada y temblando, comprendí que el destino me había puesto a prueba. Elegir entre el resentimiento o la compasión. Acaricié su rostro con mis manos viejas, y ella cerró los ojos como si ese gesto fuera el bálsamo que había esperado durante esos 3 días. Y entendí que lo que me pedía no era solo un techo, era perdón, era refugio, era volver a sentir que tenía madre. Ese pedido de ayuda fue más profundo de lo que mis oídos escucharon. Era un grito del alma que me decía que, a pesar de todo, aún me necesitaba. Me quedé en silencio unos segundos más, con las lágrimas nublando mi vista, y pensé en todas las veces que yo misma me sentí despojada y sola en la vida. ¿Cómo no iba a tenderle la mano, si era mi hija? ¿Cómo no iba a responder a su súplica, si fue mi razón de existir desde el primer aliento? Ese fue el dilema más grande que he vivido, entre el amor y el orgullo, entre la herida y la esperanza, entre el reproche y el perdón. Y lo que decidí aquella noche, mis queridos oyentes, es lo que les contaré en el siguiente tramo de esta historia, porque ahí se reveló la fuerza más grande que puede tener una madre, la decisión que puede cambiarlo todo, incluso después de la peor traición. Esa noche, cuando mi hija me pidió ayuda, mi corazón se convirtió en un campo de batalla. Por un lado tenía la voz del dolor, del orgullo herido, recordándome la humillación de haber sido echada de su vida como si no valiera nada. Por el otro, la voz eterna del amor de madre, gritándome que no podía dejarla sola en medio de la tormenta. Era como si 2 fuerzas gigantes tiraran de mí en direcciones opuestas, y yo, anciana y cansada, quedaba atrapada en medio de esa lucha que parecía no tener fin. Me vi a mí misma, de pie frente a ella, recordando cada instante en que la cuidé, de niña, cuando temblaba de fiebre, y yo pasaba noches enteras a su lado, mojándole la frente con un paño húmedo. Recordé las veces que dejé de comer para que ella pudiera tener un bocado, los zapatos que remendé una y otra vez para que sus pies nunca tocaran el suelo descalzos. ¿Cómo podía ahora negarle un refugio, aunque me hubiera desgarrado el alma con su desprecio?
Esos recuerdos eran como brasas encendidas que derretían cualquier muralla de rencor que intentara levantar. Pero también estaba la otra parte, la que me decía que si la perdonaba tan fácil, si abría los brazos sin más, ella nunca entendería el daño que había causado, porque no se trataba solo de mí, se trataba del respeto, del amor verdadero que ella había pisoteado con soberbia. Mi orgullo me susurraba: déjala sufrir, que aprenda lo que es estar sola, como tú lo estuviste. Y confieso que por un segundo quise escuchar esa voz, quise endurecerme y darle una lección. El conflicto era tan fuerte que sentí que mi corazón se partía en dos. Cerré los ojos y me pregunté: ¿soy débil si la perdono? ¿O soy cruel si la rechazo? No hay manual para ser madre. No hay respuestas correctas ni equivocadas. Solo está ese amor extraño que sobrevive incluso cuando todo parece perdido. Y en ese instante, entendí que mi verdadera batalla no era contra mi hija, era contra mí misma, contra el rencor que quería envenenarme y el amor que se negaba a morir. Ella, de rodillas, seguía llorando. Y cada lágrima que caía me recordaba que, aunque se creyó fuerte con sus millones, no era más que una mujer frágil, necesitada de un abrazo. ¿Cómo darle la espalda? ¿Cómo convertirme en la madre que no fui nunca? En alguien indiferente, en alguien que no escucha. Yo no sabía si mi corazón resistiría, pero sí sabía que si cerraba la puerta esa noche, me pasaría el resto de mis días preguntándome si hice lo correcto. Queridos oyentes, sé que muchos de ustedes que me escuchan desde distintas ciudades también han vivido esa lucha interna. ¿Perdonar o dejar que la vida enseñe por sí sola? Escríbanme en los comentarios, porque necesito saber qué habrían hecho en mi lugar. ¿Le tienden la mano al hijo que los traicionó? ¿O dejan que aprenda en carne propia lo que significa estar solo? Su opinión me acompaña mientras abro mi corazón en esta confesión. Mientras ella me suplicaba, yo sentía mis manos temblar. Quería acariciar su rostro y al mismo tiempo quería apartarme. El orgullo me decía: no olvides lo que te hizo. Pero el amor me gritaba: no olvides lo que tú eres. Porque yo no era una mujer cualquiera en su vida. Yo era su madre. Y ser madre, lo entendí esa noche, es cargar con un amor que nunca muere. Aunque lo hieran, aunque lo rechacen, aunque lo empujen lejos. El conflicto se alargó como una eternidad, aunque en realidad fueron segundos. Mi mente repasaba las noches de soledad, los silencios dolorosos, las palabras crueles que me había lanzado. Y a la vez, mis recuerdos de ella de niña, con sus trenzas deshechas, corriendo a mis brazos después de una caída, pidiéndome que la curara con un beso. Esa contradicción me desgarraba más que cualquier otra cosa. Me miré a mí misma en ese espejo invisible que la vida me ponía delante y comprendí que yo debía decidir quién era realmente. La mujer rota que guardaba rencor o la madre que, aunque herida, seguía amando con toda el alma. Fue la decisión más dura de mi vida, porque cualquiera de los caminos me condenaba a vivir con una cicatriz, la del remordimiento o la del dolor. Y lo que hice, mis queridos, es lo que les contaré en la próxima parte de mi historia, porque en ese instante crucial, mi corazón eligió un camino que marcó para siempre el destino entre mi hija y yo, y que me enseñó la lección más grande de toda mi vida. Al final, en medio de ese torbellino de emociones que me desgarraba, por dentro comprendí que no podía luchar contra lo que soy. Soy madre. Y una madre, aunque la hieran 1000 veces, nunca deja de tender la mano cuando ve a su hijo caer. Mis labios temblaron, mis ojos se nublaron, y sin pensarlo más, me incliné hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Fue un abrazo distinto, cargado de dolor, de reproches silenciados,
pero también de ese amor que ni el desprecio ni la distancia pudieron matar. Ella se aferró a mí como una niña perdida, y sus sollozos hicieron eco en mi pecho como si fueran los míos propios. No le dije que la perdonaba, porque aún no sabía si podía hacerlo del todo, pero le demostré que seguía siendo su refugio, su madre, la que jamás la dejaría caer del todo. Ese gesto fue más fuerte que 1000 palabras, porque en ese instante su llanto cambió. Ya no era un llanto de miedo, sino de alivio, y yo sentí como su cuerpo, tenso por días de angustia, se relajaba al sentir mis manos arrugadas acariciándole el cabello como cuando era niña. Ese acto de amor, aunque me costaba, fue también mi propia liberación. Me quité el peso del rencor, al menos por esa noche, y elegí la compasión. La acomodé en mi cama, la misma cama donde tantas veces se había quedado dormida de niña, cuando la fiebre la vencía, y la arropé como en aquellos días. Ver a una mujer adulta, millonaria, derrumbada bajo mis cobijas humildes fue una de las imágenes más fuertes de mi vida. En ese momento comprendí que el dinero no era más que papel y números que no podían darle lo que estaba recibiendo allí. El consuelo sincero de una madre que no pide nada a cambio. Mientras la observaba dormir, con el rostro aún húmedo, de lágrimas, yo pensaba en lo caprichosa que es la vida. 33 millones no pudieron darle paz. Y sin embargo, unas manos viejas y cansadas sí podían devolvérsela. Ese contraste me partía el alma, porque me hacía preguntarme por qué había tenido que herirme tanto para llegar a entenderlo, pero al mismo tiempo me confirmaba lo que siempre supe, que el amor verdadero no se compra ni se negocia, simplemente se da. Confieso que mientras la veía descansar, parte de mí seguía herida. No puedo negar que las cicatrices de su rechazo seguirán marcándome hasta el final de mis días. Pero también sentí una paz extraña, como si la vida me estuviera diciendo que todo tenía un propósito, que yo estaba allí, en ese momento, para recordarle que aunque el mundo entero le diera la espalda, su madre jamás lo haría. Esa certeza fue un bálsamo, un respiro dentro del dolor. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ahora, desde diferentes ciudades, entienden lo que quiero decir. A veces uno no perdona con palabras, sino con actos, no porque la otra persona lo merezca, sino porque uno mismo necesita hacerlo para seguir viviendo. Díganme en los comentarios, ¿ustedes hubieran hecho lo mismo? ¿Le habrían dado un abrazo a quien los echó de su vida? ¿O habrían cerrado la puerta como ella lo hizo conmigo? Sus respuestas me acompañan mientras desnudo mi alma frente a ustedes. Esa noche, con mi hija en mi cama, comprendí que ser madre es un destino del que no se puede escapar. Puedes enfadarte, puedes dolerte, puedes romperte en 1000 pedazos, pero al final, cuando tu hijo clama por ti, algo más grande que el orgullo te obliga a estar allí. Y aunque yo sabía que nada borraría lo ocurrido, también supe que aquel acto de amor era un puente para lo que vendría después. El amanecer llegó despacio, iluminando su rostro cansado, y al verla dormir tranquila, después de tantos días de tormenta, sentí que había tomado la decisión correcta, aunque me costara cada lágrima, porque a veces la vida nos exige elegir entre tener razón o dar amor, y yo, a mi manera, preferí lo segundo. Ese fue mi acto de amor, abrazarla aún rota, aún herida, aún después de todo. Lo que vino después no fue fácil. El dinero seguía ahí, las heridas también, y los fantasmas de la traición no desaparecen de la noche a la mañana. Pero esa decisión marcó el rumbo de todo lo que pasó más adelante, y me enseñó que el amor de una madre es la única riqueza que no se agota ni se roba. Esa fue mi lección, y esa es la que quiero compartir con ustedes. Y así, con el corazón aún dividido entre el dolor y la ternura, llegué a la reflexión más grande de toda esta historia, la que me hizo comprender que el dinero puede comprar
muchas cosas, pero jamás podrá comprar lo más sagrado, el amor verdadero y la lealtad de los que realmente importan. Con el paso de los días, mientras veía a mi hija intentar reconstruir su vida sobre las ruinas que había dejado la codicia de otros y su propia soberbia, fui comprendiendo que el dinero, por mucho que deslumbre, no puede llenar los vacíos más importantes del corazón. Ella había tenido todo lo que yo jamás pude soñar: casas lujosas, viajes a tierras que yo solo había visto en revistas, autos brillantes que parecían salir de un mundo ajeno. Y sin embargo, allí estaba, de rodillas frente a mí, buscando algo que jamás podría comprar con 33 millones de dólares: el amor sincero de su madre. Cada día que pasaba me confirmaba lo mismo. El dinero puede darte compañía, pero no verdadera amistad. Puede darte aplausos, pero no respeto genuino. Puede darte placeres, pero no paz en el alma. Lo vi en mi hija con mis propios ojos, rodeada de gente cuando gastaba sin pensar y completamente sola cuando necesitó un hombro verdadero donde apoyarse. Y entonces entendí que la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de amor. Yo miraba mis manos arrugadas, marcadas por los años de trabajo duro, y pensaba que con ellas había construido un tesoro más grande que cualquier fortuna. Una vida de sacrificios y cariño entregados sin medida. Ese era mi verdadero legado. Y aunque mi hija lo olvidara por un tiempo, la vida se encargó de recordárselo, porque tarde o temprano, todos volvemos a lo esencial, a aquello que nos sostiene cuando el resto se derrumba. Queridos míos, sé que muchos de ustedes, desde distintas ciudades, me escuchan con el corazón apretado, porque han visto lo mismo, en su propia vida. Personas que se olvidan de lo importante por perseguir el brillo de lo superficial. Díganmelo en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que el dinero jamás podrá comprar? Quiero leer sus respuestas, porque así, juntos, podemos recordar que hay valores que ningún billete puede reemplazar. Mientras veía a mi hija luchar con sus errores, yo también reflexionaba sobre mi propio camino. Me preguntaba si había sido demasiado dura en mis pensamientos, si acaso yo misma había esperado que el dinero nos uniera más cuando, en realidad, lo único que sostiene a una familia es el respeto, la gratitud y el amor verdadero. El dinero viene y va como el viento, pero lo que se siembra en el alma permanece para siempre. En esas noches tranquilas, cuando ella dormía bajo mi techo y yo velaba en silencio, descubrí que lo más valioso que podía darle no era un reproche, ni siquiera un perdón explícito, sino la certeza de que aún tenía un hogar donde volver. Porque un hijo puede perder todo lo que tiene afuera, pero mientras conserve el refugio de una madre, siempre tendrá una oportunidad de empezar de nuevo. El dinero no puede comprar la voz de una madre que te consuela en la madrugada. No puede comprar las arrugas que cuentan historias de lucha y entrega. No puede comprar el abrazo sincero que te recibe, sin preguntar cuánto tienes en el banco. Eso, y solo eso, es lo que sostiene la vida en sus momentos más oscuros. Y yo, que viví la pobreza más dura, puedo asegurarles que la riqueza más grande siempre fue el amor que di y recibí. Hoy miro hacia atrás y me duele todo lo vivido. Sí, pero también agradezco la lección, porque ahora sé que mi historia no es solo mía, es un espejo en el que muchos pueden verse reflejados. Y si al contarla logro que una sola persona recuerde abrazar a su madre, agradecer a su padre, o valorar más el amor que el dinero, entonces este dolor no habrá sido en vano. La vida me enseñó tarde, pero me enseñó con claridad. El dinero puede comprar camas suaves, pero no un sueño tranquilo. Puede llenar mesas, pero no corazones. Puede vestir el cuerpo, pero no el alma. Y esa verdad, aunque amarga, es la que quiero dejarles a ustedes, para que nunca olviden lo que realmente importa.
Y ahora que me escuchan, que sienten mis palabras, quiero pedirles que se queden conmigo hasta el final, porque lo que les diré a continuación no es solo un cierre, es un llamado, una invitación para que esta historia no quede solo en mi voz, sino que se convierta en un eco que llegue a cada hogar, a cada madre, a cada hijo que aún tiene la oportunidad de elegir el amor antes que cualquier fortuna. Y ahora que les he abierto mi corazón, que les he contado esta historia que todavía me duele como una herida fresca, quiero decirles que no lo hago para despertar lástima, sino para dejar una enseñanza, porque lo que viví con mi hija no es solo un relato personal, es un espejo en el que muchos podrán reconocerse. Padres olvidados, madres despreciadas, hijos cegados por la ambición. El dinero puede cambiar muchas cosas, pero nunca debería cambiar los lazos que nos sostienen como seres humanos. Yo aprendí esa verdad de la manera más cruel, y hoy se las comparto con la esperanza de que alguien, al escucharme, evite repetir la misma historia. Miro hacia atrás y no me arrepiento de haber perdonado, aunque mi orgullo me gritara lo contrario, porque al final del camino entendí que no soy más que lo que di, y yo di amor. Si hubiera cerrado mi corazón, me habría convertido en una mujer amarga, cargando un rencor que solo me habría destruido por dentro. Elegí abrazar, elegí abrir la puerta, elegí seguir siendo madre, aun cuando eso significaba volver a exponerme al dolor. Y créanme, esa decisión, aunque me costó lágrimas, también me dio paz, porque la vida no se mide por lo que recibimos, sino por lo que damos. Sé que mis palabras quizás les parecen duras, pero también sé que tocan fibras que muchos guardan en silencio. ¿Cuántos de ustedes han sentido que un hijo los olvida? ¿Cuántos han visto cómo la soberbia o el dinero transforman el corazón de quienes un día dependieron de ustedes para todo? Escríbanme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Cuéntenme su historia, porque en cada testimonio que me dejen, yo encontraré compañía, y ustedes también encontrarán la certeza de que no están solos, porque eso es lo que más necesitamos los que hemos sido heridos por la indiferencia, sentirnos acompañados. A veces basta con saber que alguien en otro rincón del mundo pasó por lo mismo para que el corazón se sienta un poco más ligero. Por eso les pido que no se queden callados, que compartan sus experiencias, que este espacio se convierta en un refugio donde el amor de padres e hijos vuelva a tener valor por encima de cualquier fortuna. Si algo quiero que se lleven de mi historia, es esto. El dinero se gasta, se pierde, se roba, se desvanece. El amor, en cambio, es lo único que permanece, aún en medio de la traición y el dolor. Atesoren a quienes los aman de verdad. No esperen a perderlos para darse cuenta de lo valiosos que eran. Porque yo, aun con mi corazón herido, puedo decir, con la frente en alto, que amé sin condiciones, y ese es mi mayor tesoro. Y ahora los miro a ustedes, que me han escuchado con paciencia hasta este final, y les pregunto con el alma en la mano, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Habrían abierto la puerta a esa hija que los rechazó? ¿O la habrían dejado enfrentar sola las consecuencias de su orgullo? Quiero leerlos, quiero escucharlos, porque cada respuesta es un pedazo de verdad que enriquecerá esta conversación. Los invito a que dejen sus comentarios, a que compartan este video con alguien que lo necesite, con algún hijo que haya olvidado a su madre, con algún padre que se sienta solo. Quizá esta historia toque su corazón y les recuerde que aún están a tiempo de elegir el amor por encima del dinero. Porque si mi voz, temblorosa y cansada, logra despertar aunque sea una reconciliación, entonces todo este dolor habrá tenido un propósito. Y con estas palabras me despido, no de ustedes, porque sé que en cada comentario y en cada mirada seguiré, viva,
sino de esta historia que un día fue herida y hoy se transforma en enseñanza. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escucharme desde su ciudad, desde su hogar, desde su propia experiencia. Ojalá que al apagar esta pantalla no apaguen también la reflexión y recuerden siempre que el amor verdadero no se compra ni se vende. Se entrega, se cuida y se valora antes de que sea demasiado tarde. Cuando apago la luz por las noches y quedo sola en mi cama, con la oscuridad como única compañía, vuelvo a escuchar esa frase que me partió el alma. Ya no te necesito. Me atormenta, me duele, me persigue. Pero inmediatamente después viene a mi mente aquella otra frase, la que susurró 3 días más tarde con lágrimas en los ojos. Mamá, ayúdame. Y entonces entiendo que la vida es un péndulo extraño que nos pone a prueba, que nos arranca lo que más amamos, solo, para devolvérnoslo cuando más frágiles somos. Yo sigo aquí, recordando, porque la memoria de una madre es como un río. Aunque intentes detenerlo, siempre encuentra la manera de seguir fluyendo. Con los años, uno aprende que los recuerdos pesan más que cualquier fortuna. Yo podría olvidarme de cuántas monedas tuve en el bolsillo, pero jamás podré borrar la imagen de mi hija arrodillada en mi puerta, ni la de mi propio corazón, debatiéndose entre el rencor y el perdón. Y ahora, anciana como soy, lo único que me queda es la voz, la palabra, este relato que entrego a ustedes como quien ofrece las últimas flores de un jardín marchito. Porque si yo me guardara esta historia, si la dejara en silencio, me ahogaría en mi propia soledad. Al compartirla siento que el peso se aligera, que mi dolor se transforma en semilla para quienes escuchan. He llegado a comprender que todos los caminos del orgullo terminan en soledad y que tarde o temprano los hijos vuelven a buscar el calor que abandonaron. Yo no sé si mi hija cambió de verdad o si la vida volverá a repetir la misma lección, pero sí sé que aquella noche, al abrazarla, me elegí a mí misma. Me elegí como madre, como mujer capaz de amar por encima de la herida. Esa fue mi victoria. Aunque el mundo no lo aplauda, aunque nadie lo escriba en los libros. No necesito que me den razón, necesito que me den voz. Y aquí estoy, dándola con toda la fuerza que me queda. Y mientras cuento esto, pienso en ti, que estás escuchando mi historia desde tu ciudad, desde tu casa, quizás con tu propia herida escondida. ¿Has sentido el frío de un hijo que te olvida? ¿Has cargado con el peso de dar todo y recibir desprecio? ¿O quizás eres un hijo que, al escucharme, siente un nudo en la garganta porque reconoces que te alejaste de tu madre? No guardes silencio. Dime en los comentarios desde dónde me acompañas. Dime qué parte de esta historia toca tu vida, porque en cada palabra que dejes, yo encontraré compañía, y tú encontrarás un espejo donde no sentirte solo. La vida me enseñó que el dinero se esfuma como polvo en el viento, pero las palabras dichas con amor o con desprecio permanecen grabadas para siempre. Por eso, cuida lo que dices, cuida cómo tratas a quienes te dieron la vida, porque un «te amo» a tiempo puede salvar un corazón, y un «ya no te necesito» puede destruirlo para siempre. Yo lo viví en carne propia, y aunque sigo aquí de pie, nunca seré la misma desde aquel día. Quiero que mi voz quede resonando en sus corazones más allá de este video, que cuando miren a sus madres o a sus padres, recuerden lo que acaban de escuchar. No esperen a perderlos para darse cuenta de su valor. No esperen a que la soledad les muerda los talones para regresar a lo esencial. Yo, que lo he vivido, se los digo con toda la fuerza de mi experiencia. No hay fortuna que compense el amor perdido. No hay riqueza que cure el vacío de un abrazo ausente. Y así, entre recuerdos y lágrimas, les confieso que sigo siendo madre, que seguiré siéndolo hasta mi último aliento. Y aunque mi hija me hirió,
Aunque me arrancó de su vida, mi corazón seguirá latiendo con su nombre. Esa es la paradoja del amor verdadero. Duele, sangra, hiere, pero nunca muere. Porque ser madre no es una elección que se abandona. Es un destino que se lleva en la sangre y en el alma. Por eso hoy, al cerrar este relato, no quiero dejarles solo mi dolor. Quiero dejarles una pregunta que se clava como aguijón. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Escríbanlo, compártanlo, porque sus respuestas son la continuación de mi historia. Y también les pido algo más. Si aún tienen a su madre viva, llámenla, visítenla, díganle que la aman. No permitan que sea el dinero o el orgullo lo que los separe, porque lo que no se dice a tiempo se convierte en un silencio eterno. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar cada palabra de esta anciana que recuerda con el corazón en la mano. Gracias por sus comentarios, por sus historias, por sus ciudades que se unen a mi voz, como un coro invisible que me hace sentir menos sola. Y recuerden siempre, el dinero se gasta, se pierde, se olvida, pero el amor de una madre, aunque sea herido, vive para siempre.